título que yo le había puesto al sermón de hoy decía, arribando a la verdad. El hombre tiene esa inclinación permanente a querer que las cosas sean como yo lo digo, o como yo lo espero, o como yo pienso que tienen que ser. Es pecado eso, sí, es pecado, porque es una rebelión. No aceptamos lo que Dios dice y nos rebelamos. Miren, ¿qué es lo que nos ha sucedido en nuestra querida ciudad estos días? Tremendo. Jamás pensamos, ninguno de nosotros, que pudiéramos estar viviendo esto. Yo me quebré en un momento cuando el abuelo de Andrea, desesperado, quería subir para ir a verla a ella. Sinceramente, la desesperación y el dolor de ese hombre fue tremendo. Eso me quebró. Salvando todas las distancias, estábamos asistiendo a una de las manifestaciones del pecado más tremendas que el hombre puede resistir: asesinato, muerte. Y pensé, el Señor Jesucristo lloró ante la tumba de su amigo muerto, sufriendo las consecuencias de lo que es el pecado. Porque por el pecado entró la muerte en el mundo, por causa del pecado. Y esto ha hecho que nosotros vivamos inmersos en este mundo que está dominado por el pecado. Es por ello que Dios se ha congregado un pueblo para sí mismo. Ha hecho para él un pueblo, lo formó, lo conformó un pueblo. Es hermoso cuando él, orando al Padre, le dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando dice los guardes del mal, no quiere decir que nos guarde de que nos ocurra lo que ocurrió con esta gente, sino que nos guarde de la pecaminosidad a nosotros. Él nos dice, sed santos, como yo soy santo. Y la santidad es algo que viene de Él. Y cuando Él está con nosotros y en nosotros, la santidad es posible para nosotros en nuestra vida. Nos cuesta mucho, vuelvo a decir, porque estamos nosotros entronizados en nuestra personalidad. Estamos nosotros llenos de la subjetividad de decir que lo que yo digo y pienso es lo correcto, lo real, lo bueno. No hay fuera de esto nada. Dijo Dios, no hay ni uno justo, ni tan siquiera uno. Y es más, agrega, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron. ¿Dónde está el bien? En Dios. Y si estamos alejados de Dios, pues el bien no está en nosotros. El libro más antiguo escrito en la Biblia,
aunque la ubicación no lo coloque ahí, es el de Job. Yo he escogido para esta mañana un texto de Job, capítulo 10, para que tengamos una corta meditación del mismo. Job, capítulo 10, el versículo 2. Vamos a ir en la búsqueda de lo que podemos llegar a encontrar teniendo como base este texto. El texto de Job 10 es muy corto, pero de una profundidad muy grande. Dice Job: diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Ese es Job. Arranca diciendo: diré a Dios, no me condenes. Y luego agrega: hazme entender por qué contiendes conmigo. Seguro que cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están afuera, tienen alguna conceptuación de lo que es Dios. Todos tienen un concepto de Dios. Y lo tienen, como lo decía recién, desde la arista o desde el lado del cual yo quiero, o cada uno de nosotros lo quiere mirar a Dios. Y tenemos un concepto de Él, que no es el que Él se encarga de revelarnos, de darnos a conocer. No voy a decir, porque se utiliza mucho esta palabra figura, cada uno de nosotros tenemos una figura, no voy a decir figura porque eso nos llevaría a idealizar a Dios a través de una figura o de una imagen. Lo vemos, lo sabemos, ocurre. Porque si hacemos eso, estaríamos contendiendo con Dios, que dijo que no te harás imagen de nada. No te harás imagen de nada. Porque Dios es espíritu. Es algo que debemos entender. Estos días atrás estábamos charlando con los hermanos cuando nos reunimos los martes, y Dios utiliza figuras, metáforas, para referirse a las cosas que lleguen a nuestro entendimiento, para que las podamos entender, deglutir nosotros. Él habla de su brazo, habla de su mano, habla de sus ojos. ¿Se acuerdan cuando a Elías dice: verás mis espaldas? Habla de sus espaldas, habla de esta manera el Señor. Pero Dios es espíritu. ¿Cómo es? No lo podemos entender. Pero que Él se encargó de darse a conocer a nosotros y lo hizo de esta manera para que lo entendamos, es totalmente seguro. Dios no se esconde, jamás. No se esconde Dios, no. Al contrario, se revela con B corta. Se da a conocer. Se da a conocer Dios. Es más, busca la comunión con el hombre. Busca que el hombre lo entienda, lo atienda. Pero Él dicta las reglas. Y aquí es donde nosotros no queremos entender. Él dicta las reglas y establece el modo de hacerlo. Sí, Dios se acerca al hombre, no se oculta, pero Él lo hace a través de las reglas que Él ha establecido, del modo que debe hacerlo. Se da a conocer en su soberanía, tal como esa soberanía lo determinó. Entonces, no es como cada uno de nosotros y los hombres queremos que sea, sino como Él dice.
Es como Él dice. Dios nos dejó su palabra, la Biblia. Nos dejó la palabra de Él. Miren el lío que hice. Cayó esto también. Todos mis machetes. Dios nos dejó su palabra, la Biblia. Acá es donde Él se revela. Acá donde Él se da a conocer. Y la Biblia no intenta probar la existencia de Dios. Entendámoslo bien. La Biblia no intenta probarnos a nosotros que Dios existe, para nada. Dios, a través de la Biblia, lo da por sentado, de acuerdo a todo lo que la Escritura dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo da por sentado de que Dios se manifiesta. Dios es. Dios está. Jeremías capítulo 10, yo lo tengo escrito acá en mi papelito. Jeremías capítulo 10, versículo 10, dice: Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. ¿Qué texto? Lo voy a repetir. Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Capaz que sea demasiado puntilloso yo en muchas cosas, ¿no? Pero saben que somos muy proclives nosotros a expresarnos de una manera muy interesante. A veces hablamos a Dios y decimos, porque tú eres un Dios que es bueno. O decimos, eres un Dios. Y saben que inconscientemente nosotros estamos dándole lugar a que haya otros dioses. Cuando decimos tú eres un Dios, lógicamente estamos dando por sentado de que hay otros. Si nosotros leemos en las Escrituras, veremos que todos aquellos que oraron y se dirigieron a Él, dijeron, tú eres Dios. Él cuando habla de sí mismo no dice, porque yo soy un Dios fuerte, celoso. Dice, yo soy Dios fuerte y celoso. Somos muy proclives nosotros a tener esa expresión en nuestro vocabulario. Pero Él es Dios, no hay Dios. Yo soy Dios, dice, fuera de mí no hay. Por eso Jeremías escribe esta frase tan preciosa, este versículo tan precioso. Jehová es Dios, es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Todas esas cualidades son de Dios. Solamente corresponden a Dios, profundamente a Él. Dios se ha dado a conocer en la creación y en la historia. He aquí, yo he creado todas las cosas. Leemos siempre. Leemos de que Él es el hacedor y el sustentador de todas las cosas. Es Dios. Y a través de la historia tenemos las magníficas descripciones de la existencia, de la acción y del poder de Dios. Él es Dios eterno y Él es Dios vivo. Miren, esto sí lo busquemos, por favor. El Salmo número 19. Esto me gustaría que lo leyéramos, porque son 4 versículos. Salmo 19, del 1 al 4. ¿Cómo no decir que verdaderamente Él es el Dios verdadero, vivo y Rey eterno? Dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día
emite palabra a otro día. Y una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es decir, para que entendamos, dice que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero dice a la vez que su voz salió por todos lados. ¿No es verdad que muchas veces el Espíritu de Dios habla a nuestro corazón? Y voy a decir lo más cercano que tengo, personalizando lo que voy a expresar. Dios me habla a través de su Espíritu, y mi esposa que está al lado mío no lo escucha, porque me habla a mí. Y cuando ocurre eso con ella, es igual. Y así sucede con todos y cada uno de nosotros, y así sucede con toda la creación. Y Él manda al sol, y Él manda a las nubes, y Él manda al viento, y Él manda a todos. Y todos oyen su voz, porque salió su voz por todo el universo. Salió la voz de Dios, diciendo que se haga su voluntad, lo que Él dice. Por consiguiente, el hombre se allega a Dios prestando oído a la palabra de Dios y obedeciendo a la voluntad de Dios y no mediante la especulación. Yo creo que cada uno de nosotros tiene acceso a lo que es las redes sociales, ¿no? Y nos estamos encontrando con cada una de las cosas que verdaderamente mejor que leerlas es pasarlas de largo, pasarlas por alto, no darle atención a la cantidad de cosas que la gente escribe. Por momentos es interesante leer porque uno entiende cómo están ubicadas las cabezas de la gente, ¿no? Pero es mejor pasarlas por alto. Y nosotros nos llegamos a Dios únicamente oyendo su palabra y no especulando con cosas que yo piense que debo hacer. Porque hay que tener la diferencia bien notoria. Dios, como traté de encargarme de hacerlo notorio, Dios es Dios, Rey eterno, único. No hay otro Dios, no hay. Por eso decía, no debemos decir, porque tú eres un Dios. No hay otro Dios. Tú eres Dios, poderoso. Él es Dios. Y nosotros somos hombres, creación de Dios. Nosotros somos hombres. Y la relación de Dios con el hombre se hace notoria a través de la creación. Nosotros fuimos creados por Dios. Sí, Él nos hizo a nosotros y nos hizo como criaturas, que viene la palabra creación, nos hizo como criaturas que somos parte de la creación. A pesar de ser nosotros, los hombres, la cumbre, la coronación de esa creación, estamos limitados. Estamos limitados, limitados en poder, limitados en sabiduría y limitados en libertad. Sí, ¿por qué entonces nos creemos tantas cosas de nosotros mismos cuando estamos lejos de que sea eso realidad en nuestras vidas? Siempre pensamos lo mejor, que somos nosotros. ¿Saben qué me hace pensar? ¿Por qué Dios se encarga de decirnos este mandamiento tan profundo, del cual ninguno de nosotros toma en cuenta en la gran mayoría de las veces? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Si fuera así, ¿cómo amaríamos? ¿Cómo estaríamos con todos los demás? Porque nosotros nos creemos el sumum de toda la creación humana. Norma me hacía acordarse un rato. Hay un reportaje por los 2 años del papado de Francisco, y él dijo algo que es un cuento viejo ya. Dice, los argentinos, ¿sabe cómo se suicida un argentino? Se sube a su ego y se tira de allí y se mata. Es que el hombre ha llegado a creerse en una magnitud de creación tan alta que no considera a su congénere un prójimo. No, para nada. Y es el mandamiento más simple y sencillo que Dios nos ha dado. Miremos al otro que está al lado nuestro y amémoslo. Tenemos que tener amor a las almas para predicarles a Cristo. Pero inmediatamente calificamos. No, aquel no. Voy a decir algo común, ¿no? No, este es un cuartetero, ¿qué va a dar bolilla a lo que yo le diga? No me va a entender. O aquel no, mira, ni me va a escuchar. Y hacemos nosotros elucubraciones de algo que no nos compete. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura. Porque si lo hacemos, estamos cumpliendo ese mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando hizo al hombre, a Adán, Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Esto es algo que estamos viendo nosotros en nuestras reuniones cotidianas de los martes. Estamos viendo precisamente la creación del hombre a imagen y a semejanza de Dios. ¿Cuánta dedicación es la que puso el Señor? ¿Cómo nos creó? Los atributos que le dio. Siempre hemos quedado charlando con los hermanos en esto. Lo que debe haber sido para Adán recibir a Dios, verlo a Dios, caminar con Dios, hablar con Dios. Fue creado así el hombre. El hombre cayó en pecado y perdió todo aquello. Pero nosotros, si bien heredamos todo lo que hicieron nuestros antiguos padres, no por ello nosotros somos menos responsables, porque Dios dice que todos hemos pecado. Todos, no hay uno que no lo haya hecho. Todos. Y todos hemos perdido la creación magnífica que Dios hizo con el hombre, y hemos perdido toda la sustancia en lo cual y para lo cual fuimos hechos nosotros. El Salmo 8:5, a ver si no los quiero distraer mucho, pero me encanta que leamos, ¿no? Miren lo que dice el Salmo 8:5 respecto de nosotros los hombres. Salmo 8:5, dice el salmista, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Lo coronaste de gloria y de honra. Nos hiciste poco menor que los ángeles. Esa es la situación del hombre. Pero, aquel hombre que hablaba con Dios, que caminaba con Dios, aquel hombre que fue hecho menor que los hombres, y lo coronó de gloria y de honra a Dios. Aquel hombre, en el capítulo 3 de Génesis, recibe un juicio tremendo. Ese capítulo 3 pone de manifiesto la tragedia que se produce en el Edén y que inicia la ruptura inicial con Dios.
Y digo ruptura inicial, porque a partir de allí todos rompemos el pacto con Dios, todos. La criatura se rebela con B larga, la criatura se rebela contra su creador y la rebelión tiene su consecuencia ineludible. La rebelión contra Dios tiene una consecuencia que es ineludible. El hombre que pecare, ciertamente morirá. Es ineludible. Y eso a causa de la rebelión del hombre. Y no es necesario tomar un fusil, ni tampoco ponerse una vincha y salir con una espada para decir que ese hombre se rebeló en contra de Dios. Simplemente, con no darle a Dios el lugar que le corresponde, simplemente por haber roto su relación con Dios, que le dice cómo debe ser el hombre, simplemente con eso se ha rebelado contra Dios. Y la sentencia es tremenda, ineludible, no se la puede evitar. La realidad del pecado manda la totalidad de la vida del hombre, sí. La realidad del pecado manda la totalidad de la vida del hombre y nadie escapa a esta lamentable condición. Romanos capítulo 3, 23 dice, ¿lo tenemos en mente? Romanos 3, 23. Bien, lo vamos a leer para que lo tengamos correctamente presente. Mi Biblia... ¿Lo tienes, Ale? Lee. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, por sus pecados, el hombre está condenado. Ahora, sabemos todos nosotros que Dios ha establecido esta condenación. Y lo saben todas las personas. No hay una que ignore que Dios dijo que va a morir aquel que ha pecado. Aunque nosotros no le prediquemos, Dios se encarga de darles a ellos la revelación. Hay condenación, saben todos, lo saben todos. Pero está tan rota la relación del hombre con Dios, no de Dios con el hombre, sino del hombre con Dios, está tan rota esa relación que no quieren aceptarla. Miren cómo dice Job. Diré a Dios. Hemos visto lo que es Dios y lo que es el hombre. Job le dice, no me condenes. La realidad es esta. El hombre ya está condenado. Esa es la realidad. El hombre ya está condenado, tiene sobre sí la sentencia del juez. Tiene sobre sí la resolución judicial. Lo acaba de leer Alejandro. El hombre que pecare, ciertamente morirá. Sí, es la sentencia de Dios. Y la condena es el castigo que se impone a esa falta. Porque es una falta contra Dios. Y la condena es el castigo. ¿Y el castigo cuál es? La muerte. Job le dice, no me condenes. Pero a continuación le dice estas palabras, hazme entender, ¿por qué contiendes conmigo? No le basta al hombre haber recibido de parte de Dios tantas veces, tantas enseñanzas, tantas cosas de parte de Dios y no las ha tenido presente. Sí.
Dios obra misericordia, Dios tiene gracia y proveyó el camino para sacar al hombre de esa condenación. Todos lo sabemos, todos tenemos conocimiento de ello. Es más, Dios hizo todo esto, lo demostró, y sin embargo, ese mismo hombre no le da la importancia que tiene. ¿Escucha? Como decía mi abuelo, le entra por un oído y le sale por el otro. Toda la Escritura es utilizada por Dios para instruir al hombre. Lo dice Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir al hombre. ¿A quién? Al hombre. Job le dice, hazme entender por qué contiendo contigo. ¿Por qué contiendes conmigo? Miren, yo no quiero responder esto, pero sí lo va a hacer la Escritura. Y vamos a leer unos 4 o 5 textos en este momento. ¿Por qué contiendes conmigo? El primero es Oseas, capítulo 4. Vamos a encontrar a Oseas después que pasemos Daniel. Tenemos Ezequiel, Daniel, Oseas. Capítulo 4. Dice Dios, capítulo 4, versículo 1 de Oseas. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué contiende Dios con todos los habitantes de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Se acuerdan ese texto que también está en este mismo libro que dice, misericordia quiero y no sacrificio? Hay misericordia. No hay verdad. Y mucho menos no hay conocimiento de Dios. Oseas capítulo 6, el versículo 6. Oseas 6, 6, el texto que les decía recién. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La misericordia es el amor al miserable, es amor al menesteroso, es amor al que está necesitado de ello. Y Dios nos pide eso, misericordia. Y conocimiento de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Lo estuvimos viendo hace un tiempo atrás, hablamos del conocimiento de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Pues estando con Él. Estando con Él vamos a conocerlo a Dios. Si no estamos con Él, no vamos a tener el conocimiento que requerimos para conocerle a Él. Y Dios quiere eso, conocimiento de Dios, que le conozcamos. Y quiere que hagamos misericordia. No quiere sacrificios de ninguna naturaleza, quiere misericordia, quiere conocimiento de Él, de parte nuestra. El otro texto que me gustaría que leyéramos es Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Acá vamos a leer unos cuantos versículos. Isaías, capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 20, porque bien vale la pena que los leamos. Dice aquí, capítulo 1 de Isaías, desde el verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová.
Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Id delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es doloroso cómo él se dirige. Dice, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Sabemos nosotros lo que significaba eso. Y es terrible que Dios diga, refiriéndose a la religiosidad, esto de compararlos con Sodoma y con Gomorra. Ciudades pecadoras, a lo sumo, lo sabemos. Igual se acuerdan cuando el apóstol Pedro le reconvino a Dios, al Señor Jesucristo, que no fuera allí porque no era conveniente para él, y el Señor Jesucristo dio una respuesta tremenda. A ver, está en Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. En aquella ocasión el Señor Jesucristo le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Se dirige de esta manera nuestro Señor. Nos compara en nuestra religiosidad, pues todo lo que hemos leído recién nos lo pone de relieve, todo lo que hemos leído del versículo 10 al 20 en Isaías. Cómo actúa el hombre y cómo se siente Dios con las actuaciones, con las cosas que hace el hombre. No las acepta. ¿Saben lo que me golpea mucho a mí cuando dice, cuando elevamos nuestras oraciones, Él no las escucha, no las quiere escuchar? Porque están manchadas de sangre en nuestras manos, dice. Es tremendo. Y esa comparación de que haga que somos como los príncipes de Sodoma y como el pueblo de Gomorra es tremendo. Él habla de fiestas de lunas nuevas. El pueblo judío tenía una costumbre de hacer una fiesta todos los meses y le llamaban la fiesta de la luna nueva. Hay un texto que está relatado de la amistad de el rey David, que todavía no tenía el trono en sí, el rey David y Jonatán, el hijo de Saúl. Y él le dice
Mañana será luna nueva y tu silla estará vacía. Es decir, no asistirás porque vas a huir, porque no estarás. Y era mucho dolor para Jonatán de decir que vería vacía la silla de David, porque era una fiesta que se hacía en la cual se manifestaba mucha la comunión. Era una fiesta precisamente para la comunión. Y entonces Dios apunta diciendo que esas fiestas de luna nueva no son nada. Esas fiestas de comunión no son nada, porque no lo hacen en la medida y con la espiritualidad que requiere que se hagan. Jeremías, capítulo 25, ¿cómo los hago buscar? Pero perdonen. Jeremías, capítulo 25, versículo 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Hay un juicio de Dios. Está establecido. Dios dijo de que todo hombre que peca muere, pero Él avisa que Él ha provisto del medio de salvación y que ningún hombre se puede justificar a sí mismo. No. ¿Y que es necesario que el hombre se humille delante de Dios? Es necesario. Se debe humillar el hombre delante de Dios porque Dios es el Dios creador. El que lo creó al hombre, me creó a mí y a cada uno de los seres humanos de la tierra, los que estuvieron antes de nosotros y los que vendrán después de nosotros. Todos somos criaturas de Dios y es necesario que todos nos humillemos delante de Dios. Dios dice que Él destruirá todas las naciones, a todos los hombres por causa del pecado. Pero Él nos avisa, nos da a conocer el modo por el cual nosotros podemos ser salvos. Y nos dio el modo que es Cristo Jesús. Él es el modo y el medio para salvar nuestra alma de la eterna condenación y ser llevados a la eterna salvación. Debemos entender. ¿Por qué contiendes conmigo?, le dice Job. Por esto, Job, por esto. Porque yo soy Dios y vos sos hombre. No me condenes, Job. La condenación está a la puerta. La condenación se cierne sobre la cabeza de cada hombre. Juan 3:16, el llamado Evangelio en miniatura, dice: porque de tal manera amó Dios a los hombres que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero 20 versículos después, el versículo número 36 del mismo capítulo 3 de Juan dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es un juego, no es algo liviano y simple. El hombre tiene sobre sí la sentencia del juez justo que dice que por sus pecados morirá. Pero como Él es misericordioso y es Dios de amor y de bondad, Él dice: he aquí el camino para la salvación. Y ese camino vino a habitar entre los hombres. Por eso dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y aún afirma de esta manera: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué contiendes conmigo? Por esto. Por esto contiende Dios. Porque el hombre se ha alejado, se ha apartado, ha dejado nulo lo que Él ha hecho. Lo echó a perder.
el hombre despreció a Dios, desperdició las bondades de Dios. Y aún ahí quiere seguir reclamándole a Dios. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Por esto. Porque Dios hubiera dejado al hombre así, sin la advertencia y sin hablarle, sin tratar de hacerle volver de su camino. Pero Dios le habla al hombre, nos habla a nosotros y nos da la responsabilidad de nosotros hacer lo que nos conviene. ¿Y qué es lo que nos conviene? Ir a Cristo, aceptar a Cristo. Él es el único medio. Y no es algo para que el hombre no lo tenga en cuenta o para que lo minimice. Se ha hablado tanto del Señor Jesucristo que ha entrado el hombre, el ser humano, ha entrado en una situación de adormecimiento. No le da el realce verdadero que tiene Cristo. No le da a Cristo el valor que significa Él. Él es la puerta de salvación. Él es el camino a la vida. Él es el que dio su vida en la cruz para quitar nuestros pecados, lavar nuestro ser con su sangre preciosa. Pero Job dice, como decimos cualquiera de nosotros, diré yo a Dios. Somos hombres, criaturas de Dios. Estamos no bajo el pie de Dios, sino bajo la mirada escrutadora, y esa mirada que no puede ser engañada. Esa mirada que nos hace sentir que Él es santo y que nosotros estamos realmente, como dice la expresión de Isaías, podrida llaga. Diré yo a Dios, ¿en qué nos basamos para ir a reclamarle algo a Dios? No somos nada, a pesar de que Él, como hemos leído, nos hizo un poco menor que los ángeles, pero nuestras actitudes, nuestra vida, nuestros hechos, nuestros actos, que desembocan en pecado siempre, eso ha hecho que nosotros seamos condenados. Y la advertencia, no me condenes, porque quiero arreglar primero con vos. ¿Quiénes somos nosotros para tratar de violar la ley de Dios? Para tratar de sobornar la voluntad de Dios. ¿Quiénes somos? Nada. Diré a Dios, no me condenes, porque yo le diga, si Dios me advierte, como lo dijimos recién, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Por vuestros pecados estás condenado. Sí. ¿Por qué contiendes conmigo? Por esta causa. Yo soy santo y yo he amado al hombre y lo hice a mi imagen y a mi semejanza, y el hombre se desvió. El hombre dejó de ser aquel hombre, aquella creación que yo había hecho, pero no nos abandonó. ¿Por qué contiende Dios con vos? ¿Por qué contiende Dios conmigo? Por mi situación. ¿Y sabe lo que es la palabra contienda? Es lucha. Lucha. Y es increíble que Dios luche en favor de nuestra alma. Y esa lucha que Dios ha tenido en favor de nosotros es la que llevó a que su Hijo derramara gruesas gotas de sangre allí en el Getsemaní,
Llevó a que Él dijera, pase de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Tenemos idea del sufrimiento que le llevó a Cristo llegar a tener que decir esa frase? Y no tan solo eso, sino que ante la vergüenza y ante las acechanzas y las burlas y los esputos y los sopapos que le pegaban, Él caminó con la cruz desde la ciudad de Jerusalén a las afueras, llevando su vituperio, que no era el de Él, sino era el nuestro. Él, que fue colgado en la cruz. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama, porque nos quiere salvar. ¿Cómo borra de nuestra boca el Señor esa sonrisa que hace que nosotros nos ensalcemos y nos creamos en equidad de condiciones con Él para llegar a decirle, le diré a Dios, no me condenes, ¿por qué contiendes conmigo? El hombre ha caído de delante de la presencia de Dios. Y el hombre que ha sido creado por Dios, para Él, sí, hemos sido creados para Dios. Vamos a leer unos textos de ello. Hemos sido creados para Él y nosotros nos fuimos, nos deslizamos. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Es Dios. ¿Para quién nos hizo? Estamos nosotros contados con entre todas las cosas. Nos hizo para sí, para Él. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Esta expresión es preciosa. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fuimos creados nosotros para Él. Fuimos creados para obedecer. Y lo primero que hicimos nosotros fue tener rebelión en contra de Dios. Nos hemos rebelado, nos hemos salido del curso en el cual Dios nos puso. Nosotros hemos salido. Génesis capítulo 2. Versículos 16 y 17. Fuimos creados para obedecer a Dios. Dios lo hace notorio y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fuimos creados para obedecer. Y ante la desobediencia, el juicio de Dios se cumplió. Morirás. Y la muerte entró. Entró a reinar entre los hombres. Entró a reinar en el universo. Y lo más precioso de esto, que nunca lo tenemos en cuenta, es que fuimos creados a semejanza de Dios. Sí, creados a semejanza de Dios.
y miremos lo que hicimos nosotros con esa maravillosa obra de Dios. Miremos que los que hicimos nosotros. El capítulo 3 de Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 9. Está hablando de la lengua, ¿cierto? Y dice que con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Por qué el encargo, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Claro, yo estoy hecho a la semejanza de Dios, pero todos somos hechos a la semejanza de Él. Y volvemos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. La famosa frase tan conocida. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo dijo? Hagamos al hombre a nuestra semejanza. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es nuestro Dios. Es el que echa por tierra cualquier argumento que nosotros podamos esgrimir. Este cuestionamiento y este razonamiento de Job, que es tan común entre nosotros, de decir, diré a Dios, no me condenes, ¿por qué contiendes conmigo? ¿Cómo nos hemos elevado en nuestro propio concepto? El Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, dijo estas palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso y humilde. ¿Cómo nos ensoberbecemos nosotros? ¿Y cómo cuestionamos a Dios? ¿Y cómo queremos expresarnos de una manera tal que queremos tener en igualdad, en equidad, a Dios con nosotros? Y Dios tiene misericordia. Y Dios tiene paciencia. Y Dios tiene tan gran amor que nos puede salvar. Porque el arrepentimiento que es menester para ingresar en el trato con Dios es el que debe primar en nuestras vidas. El arrepentimiento. Y el arrepentimiento pone de manifiesto reconocimiento. ¿Quién se arrepiente? El que reconoce sus pecados. Si no reconoce sus pecados, no se arrepentirá. El título que yo le había puesto al sermón de hoy decía, arribando a la verdad. Ojalá hayamos arribado en esta mañana a la verdad. Ojalá que hayamos tenido todos nosotros el entendimiento de lo que es Dios, de lo que somos nosotros, hombres, criaturas de Dios, y de la maravillosa obra de nuestro Dios. A Él sea la gloria y la bendición de Él para todos nosotros.